¡Que viene el lobby! ¡Que viene el lobby! ¡Que viene el lobby! ¡Que viene el lobby! Bueno, hasta el play, muy bien. Ya estamos. Ahora yo estoy desenfocada sí. para que veáis que nos hemos movido de sitio. Para variar un poquillo. Nada, este es el capítulo de Marto, María. Quizá ya podemos hablar a lo mejor del mítico capítulo de Marto de Lobby Essex, porque es el mes de los Oscar. Los Oscar no nos importan en absoluto, pero sí nos importa Hollywood. Nos importa siempre y nos encanta Hollywood. Hollywood tenemos sí, con Hollywood. Es increíble, porque este es el sitio, pues es que es la fábrica de las estrellas y de la sexualidad. Y sí, y de la sexualidad y el romanticismo también. ¿Qué pasa? Que nosotros hablamos el año pasado, en esta época, sobre gente increíble, principalmente sobre Greta Garbo y Katharine Hepburn. Totalmente. Eso es insuperable. Esto es así, chavales. Ya, lo mejor, el mejor cartucho está quemado. Esto es lo mejor. Pero bueno, hemos También intentado. estaban Marlene Dietrich, Joan Crawford, un poco ahí la vibra, pero realmente las máquinas eran Katharine Hepburn y Greta Garbo. Bueno, el caso. Que avanza. Esto fue años 30, María. Sí. Avanzamos en el tiempo. Avanzamos en el tiempo. Y nos vamos a los Un año después. Ojalá. Un año después avanzamos 20 años. Podrías, si quisiera, bien querría, podría quedarnos años 30, pero no. No. Años 50. Vamos con gente increíble, increíble. Que son James Dean. Qué fuerte. Montgomery Clift. Qué fuerte guapísimo, todo esto. Y Marilyn Monroe, que es... Bueno, unas estrellazas todas también de Hollywood y de las pelis. Sí. Galanes. Increíbles, sí. Aquí, antes de empezar. Antes de venir, le digo a mi familia, he quedado con María, vamos a grabar un programa increíble de esta gente, yo emocionadísima. Mi padre ha decidido ser un cuñado. No ser mi padre y ser mi cuñado. Le digo, vamos a hablar de esta gente. Me dice, ¿qué pasa? ¿Que eran asexuales también? Digo, probablemente. Y a románticos. Me dice mi padre, no creo. Es que ya me parece. Madre mía. Y yo, ¿por? ¿Qué sabrás tú? Claro, digo, pero es que, efectivamente, digo, ¿por qué? Y contesta mi madre, le dice mi madre, porque son guapos. Y digo, muy bien, mamá, porque es el ¿No estará tu madre grabando el podcast? ¿No haremos preguntas y respuestas con tus padres? Increíble, mi madre, esa reacción, porque mucha gente cree que esta gente no puede ser asexual romántica porque les gusta. Ya ves. Esto es increíble. Esto pasa hoy en día también. Sí, claro, Si a alguien te gusta, no puede ser asexual romántico, claro. Claro, a todo esto, en otro orden, me dice mi padre, ¿qué onda con Pedro Pascal? Entonces, y digo... ¿Tu padre ha visto el podcast? Papá está leyendo... ¿Tu padre ve podcast? ¿Qué lee? ¿Qué está leyendo mi padre? ¿Qué está leyendo tu padre? Yo no digo nada, por supuesto, pero he dicho... Yo le doy mi respuesta, pero una cosa os digo, porque yo voy de paseo con un señor y me hago unas carantoñas, María, no dejo de ser lo que sea. No. Oye, fatal eso. Claro. Súper asexual. Pero claro, mi padre ha leído, ha visto una foto de este señor con otro caballero muy guapo paseando, ahí bien cogidillos de la mano. Yo que me alegro, estáis alegres, estáis viviendo ahí lo que sea. Pero yo puedo hacer esto y no cambia nada. Podemos hacer la contraria, decir si uno lo es, el otro también. Y ahora tenemos dos asexuales en nuestro equipo. ¿Qué me cuentas? Y guapísimos los dos. Vamos. ¿Qué me cuentas? Lo veo perfecto. Yo creo que a ver, también puede ser que solamente sea Pedro Pascal y el otro no, pero ya puestos a subir la apuesta, antes que hacer a Pedro Pascal hago al otro Asex por mis santas narices, ¿sabes? Que nadie sabe lo que está pasando en esa casa. Pedro sabrá que está vivo, así que Pedro sabrá. Oye, Pedro, danos un toque por lo menos y cuenta. No se lo vamos a decir a nadie, pero sácanos de esta... Pero Pedro, vente arriba. Si tú ya eres un máquina, todo el mundo te quiere. Eso es. Ya has hecho un montón de papelazos. Ya está. En fin, termina de ser un crack. Sí, termina de ser un máquina, efectivamente. En fin, vamos a esta gente. Vamos. Para ir un poco, esto rápido. Sí. Tenemos a James Dean. Vamos a hablar de James Dean el primero. Un caballero que nace en 1931 en Indiana. Uy, se murió. Respecto a... Sí, apunta algún dato. Estoy mirando las notas y yo... Sí, algún dato que puede... Me he hecho tu spoiler. Sí, pero... que puede ser relevante en su vida, ¿no? Como... Ya hablamos en la vez anterior de la vida un poco de las otras. Lo que pasa es que, bueno, hemos reducido a 3 y no quiero tampoco entrar tanto para que esto sea un poco más dinámico, porque el otro fue largo. Su madre murió en el año 41. ¿Vale? Él tenía 10 años. Él tenía 10 años, sí. Bueno, él muere en 1955 con 24 años, porque en un accidente de tráfico, ¿no? Por eso hay mucho mito y mucha leyenda en torno a James Dean, porque muere muy rápido, entonces se pueden hacer muchas cábalas. Vale, entre sus películas más importantes está Rebelde sin causa, Al este del Edén y Gigante. Yo creo recordar que he visto Gigante, aunque conozco las otras, pero... En fin, formo parte del Actors Studio, estudio allí.
Está como sitio para actores y actrices así muy famosos, del método. Yo no entiendo esto, no sé qué se refieren del método, pero bueno, que era un sitio importante y ahí estuvo James Dean. En fin. No, pero no he copiado, pero no, sí. yo no he apuntado. Porque inculta nunca. Claro, porque yo os doy la información y luego ya veréis qué hacéis con ella. En fin, esto ya viene por parte mía. Hay poca información sobre James Dean, porque a nosotros lo que nos importa es si ha podido ser una persona sexual o romántica. Claro. O sea, a mí, que seas un buen actor, todo bien, pero... Y el método también, y el igual. método, también me da igual todo. Lo que nos importa es la representación. En fin, que hay poca información, muchos rumores, y eso es lo que digo, una figura muy mitificada, ¿no? Pues sabéis quién es James Dean. A lo mejor sois muy jóvenes, pero incluso así, sí, veis a un caballero atractivo. ¿Será que si lo pongo lo ven? Sí, porque no sé, como que la gente le ve súper guapo, pero a mí... Hombre, es guapete, es guapete. A mí sin más. Creo que sexy. Más que guapo. Guapo foto... va a ser como Comic Cliff, ahora le vais a ver después. En fin, ¿qué pasa con James Dean? Pues que siempre es una persona... Aire de vez. Hombre, ahí es que está todo sexy. Mira, pero todo lo que no me enfoca a mí la cámara, le enfocan a él bien. Ya ves, fíjate, ojo, la cámara quiere James Dean. Es lo que tienen los actores sí. A veces. En fin, que es una persona, como vamos a ver, poco normativa, y que mucha gente queer se ha identificado en su momento, ya se identificaba, veremos por qué la gente queer con él, pero a lo largo de la historia más, ¿no? Porque se le ha visto como una persona probablemente bi, y también hay una lectura de asexual y aromántico, que también podría ser, y podría ser toda la vez, como yo, James. Claro. En fin, ¿por qué? ¿Por qué se hace esta lectura de James Dean? Pues porque era una persona poco interesada en relaciones de pareja, no tenía relaciones de pareja, se le emparejaba con mucha gente, pero las relaciones eran como muy superficiales y nadie sabía muy bien realmente el vínculo que tenía con estas personas. ¿Vale? Sí que es verdad que todo el mundo coincide en que había como... Esta era una persona como que establecía mucha distancia emocional con la gente y que era muy reservado. Sí que dabas como esta imagen así como de fucker, pero todo esto era fachada. Y luego, bueno, ahí he apuntado una frase que dijo, ¿no? Que despertó un poco como los rumores en torno a él, que dijo, no soy homosexual, pues sabéis que esta época en Hollywood es... LGTBI-fóbica hasta decir basta, ¿vale? Entonces él como que si alguien sospechaba, obviamente si fueras homosexual, el resto de identidades no existían. Hombre, claro. Así que si alguien sospechaba que eras homosexual y ahí incluía cualquier identidad, fatal, acaban con tu carrera. Entonces él tuvo esta frase que le dijo a la prensa, no soy homosexual, pero tampoco voy por la vida con una mano atada a la espalda. Y aquí la gente queer vio el cielo abierto. Porque no sabían si realmente era una cuestión de apertura, en plan de él, en plan hablando a favor de la peña queer, en plan de, mira, ¿sabes? No voy por la vida temiendo a esta gente y no tiene nada de malo, o si hubo un poco de ambigüedad en torno a ello. En plan de, no lo soy, una pero... salida del armario un poco velada. Sí. Dejo esto caer. ¿Por qué también siempre como que estaba esto sobre él? Porque era una persona con una expresión de género un tanto para la época femenina. No físicamente a lo mejor, que también, porque no era el típico, porque el ideal de hombre era el típico del western, en plan John Wayne, en plan fuerte, alto, como una persona así ruda, no sé, agresivo, conquistador, y veis, ahí está James Dean, que es una persona delgada, relativamente pequeña, como muy sensible, los papeles que hacía no tenían nada que ver con eso, y sí, y como que rompía totalmente con esa masculinidad, y eso a la gente ya la ponía en plan de, la gente queer decía, de los nuestros. En fin. Bueno, pues eso, aquí te he apuntado un poco, es lo que decía, que el ideal de belleza de John Wayne o Rock Hudson. Rock Hudson, sabéis que es un temazo también, porque este señor era gay, pero súper armariado y con un rechazo interiorizado muy importante. Y era frente a James Dean, que surge esta masculinidad, que él se presenta como una persona muy vulnerable, emocional, sensible, rebelde, frágil, como se ve en Rebelde sin causa. Porque él refleja eso también en los papeles que hace como en sus películas, como Rebelde sin causa, donde hay una persona no normativa que además, como en la realidad, o sea, en la realidad él ponía mucho el foco en la amistad, en cuanto a vínculos ponía como mucho el foco en la amistad y en el arte. Una persona que le interesaba, era como muy intelectual, ¿no? en todo esto. Es muy amigo de Sal Mineo, que sí que era bisexual. En ese momento no lo decía, pero después sí que salió del armario como bisexual. Es el otro protagonista de Rebelde sin causa. Y claro, entre la película y que era amigo de una persona
fuera del armario, pues ya la gente dijo, algo pasa con James. Obviamente, ¿no? El rebelde sin causa, él le hace de Jim Stark y Salmineo hace de Plato, ¿no? Entonces, y luego, o sea, creen que esta relación es no normativa, y luego además está el personaje de Judy, que mucha gente ha hecho una lectura en plan de que había una relación platónica entre estos 3 personajes, ¿no? Porque es muy emocional, porque hay mucha emoción y como mucha conexión y que se busca comprensión, ¿no? En como que el romance está totalmente fuera de ello. Esto nos ha servido y de esto sí sabemos las personas sexuales y románticas, la lectura sexual y romántica de Rebelde sin causa ha servido para reapropiarnos del código Hays, que era este que imponía 0 homosexualidad y 0 cualquier cosa no normativa en Hollywood. Entonces, claro, tú no podías, ¿qué era lo que rayaba el código Hays? Que no hubiese ninguna muestra ni de afecto explícita ni sexual. Entonces, a través de la lectura, pero las personas sexuales y románticas sabemos que para ser queer no necesitamos las relaciones sexuales, ni que haya romance, que nosotras somos queer más allá de eso. Sí. Entonces, esta lectura ha servido para como que haya podido, o sea, que la película Rebelde sin causa se haya podido representar lo queer a través de lo platónico y de esa masculinidad diferente, y que no, fuese como una suerte de reapropiación del código Hays, en plan de no va a haber nada sexual, ya ves, pero el queer va a seguir presente, va a estar ahí. Y de hecho tan presente estuvo que la gente queer se identificaba con James Dean en la época, así que da igual, el código Hays sirvió lo justo y necesario, porque la gente sí le seguía llegando. Ya, total. Vale, entonces yo me he apuntado aquí un poco opiniones de amistades de la época. Y la primera es Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor es un personaje que hablaremos porque sale continuamente en esta época, es amiga de todos nuestros amigos, entonces algo pasa con Elizabeth. Y Elizabeth Taylor decía a James Dean que era una persona como muy afectiva y muy reservada, y para que la cercanía no implicaba romance. Fuerte esto. Fuerte. ¿Sabes? Luego está Nicolás Rey, que es claro, porque es tu amiga, que ya le dice a la gente que realmente que sí que es una persona no normativa y que no, sus relaciones no pasan por el romance. Entonces se le achacan un montón de romances, pero la gente hoy en día, biógrafos y tal, le dicen esas relaciones que tenía eran como muy intensas con toda clase de gente. Y dice, pero no pasaba por el romance. Ya ves, es que no pasaban por el romance. Total, y el sexo, 3/4 es lo mismo, total, ¿sabes? Total. Pero claro, como es una persona, le pasa lo que a Marilyn Monroe, que como es una persona que la gente lee como sexy y que les gusta, sí, qué se han hecho una, eso, se han hecho una imagen en la cabeza, pero el tipo además rechazaba un montón esta imagen, ¿sabes? Como que yo creo que de los 3 es como el que más claro tiene que es una estrategia de marketing. Joder, pero para mí también una cosa que me choca, o sea, que no es que me choque, ¿no? Pero también es como el tema de la edad, el factor de la edad. O sea, que es una persona súper joven, que tú puedes conectar con esto un poco más mayor también, que eso también a veces pasa, en plan, vale, tiene una juventud que como he sido tal, ¿no? Pues... No puedo, pero, tío, 24 años, que tú lo piensas ahora y dices, tú, pero ¿quién con 24 años? Es que yo ni siquiera sabía que era sexual con 24 años. Claro, ¿no? Y que he convivido con tíos que le decían después... Es que no. O sea, hay montado esta peli, pero no. Ya, total, es muy fuerte. Claro, es muy fuerte. Nos pasa de repente lo que a Greta Garbo le pasa un poco, ¿sabes? Bueno, luego está Nicolás Rey, que es el director de Rebelde sin causa y que trabajó mucho con él en esta película, trabajaron, y que decía que era una persona muy intensa emocionalmente, que de hecho es una de los fuertes de él como actor y de lo que es admirado, es porque es muy intenso emocionalmente y que le interesaba mucho a nivel intelectual explorar los afectos, pero que que se quedaba ahí. Vale, y luego están, claro, a él le achacan como 3 relaciones, ¿no? Con Bárbara Glenn, Ursula Andress y Pierre Angeli, que son actrices famosas de la época, pero con ninguna y nada realmente. O sea, es que son con tías con las que se ha hecho una foto y ya la gente ha dicho, guau, tú, madre mía, increíble. Y las tías realmente tenían como, no sé, pasaban a lo mejor un rato, o han pasado un tiempo como breve, pero que nada que ver. Vale, yo buscaba la relación que había entre estos 3 en esta época, igual que busqué la relación entre Katharine Hepburn, Greta Garbo, etc. Yo he buscado. Y él me gusta mucho esta relación porque me recuerda a Greta Garbo y a Katharine Hepburn. Y es con Montgomery Clift.
Decía que tenía una relación muy intensa y de admiración entre ellos, o sea que como que él admiraba muchísimo a Montgomery Clift. Montgomery Clift es un poco nuestra Greta Garbo de esta historia, salvando mucho las distancias, como vamos a ver. Ojalá hubiese sido como Greta Garbo. Pero como que le admiraba mucho porque era el actor como el más admirado de la época, entonces como que le admiraba mucho, que tenía una relación muy intensa con él por eso, y bueno, forman parte del mismo círculo de amigos en Nueva York y Los Ángeles. Luego era amigo de Marilyn Monroe porque admiraba mucho de ella su intensidad emocional también. Entonces una cosa que me gusta mucho de los tres es que se admiran mucho entre ellos. Ya, qué guay. Que pasa lo mismo que con las otras. Sí, al final hay una conexión ahí que es como, ¿para qué voy a admirar a la peña? Claro. A la peña lo pudiendo admirar a mi igual. ¿Vale? Entonces, bueno, desafortunadamente pues muere en un accidente de tráfico. Qué fuerte, pero jovencísimo. Sí, con 24 años. Y por eso hay mucha leyenda en torno a una persona de la que puedes imaginar muchas cosas porque ha vivido muy poco. Ya, claro. Vale, así que bueno, este es James Dean, persona increíble, te queremos. Eso es. Yo creo que en la época me hubiese parecido un cansino de cojones, también te digo, porque me parece una persona muy intensa, pero bueno, todo bien contigo, estás en nuestro club, eres nuestro amigo. Vale, pues ahora vamos a Montgomery Clift. Busca una foto porque es que este señor es guapísimo. Claro, porque Adela lo dice. Sí. Porque... No, lo decía todo el mundo y vamos a ver que es importante. El tema de la belleza es un factor importante para Montgomery Clift y para su carrera. Nace en 1920 en Nebraska. Sí, a mí me parece más guapo el otro. ¿Eh? Me parece más guapo el otro. Sí, a mí no. Es que Montgomery tiene la típica belleza clásica, es verdad. Tiene que ser de joven, de mayor, tiene un accidente y se le deforma la cara. Vale. ¿Esta te sirve? Igual otras... Sí, aunque que sea un poco más joven. Más joven. No, bueno, mira. Bueno, es que, joder, no me gusta cómo sale la foto, sale como muy repeinado. Ya. Bueno, yo no sé, yo creo que incluso cuando tuvo el accidente a mí me parece atractivo. Yo qué sé, a ver, tiene una mirada muy profunda. Más que guapo es que eso, tiene una mirada muy profunda. Mira, quizá en esta es más... Ay, con Elizabeth Taylor. ¿Cuál te gusta más de las dos? ¿Enseñamos esta? Sí, con Elizabeth Taylor. Y así vemos a Elizabeth Taylor, que es guapísima también. Ahí los tenéis. Uy, a ver la cámara. ¡Ay! ¡Ay! Gente guapísima, la verdad. Sí. En fin. Pues todo lo que tiene guapo lo tiene de gracia, el pobre. No me lo digo. En fin, no me acuerdo en qué año muere, pero nace en 1920 en Nebraska. Tiene un accidente en el coche en el 56, un año después que James Dean, donde tiene un accidente muy grave, se le deforma la cara y vive con mucho dolor a partir de entonces. Y tiene problemas... Uy, a ver, no me veo. Aquí. Es que, hostia, ya, es que decimos, sí. La cámara está en espejo y nos volvemos locas con eso. Pero bueno. Sufre muchísimo a partir de ese accidente porque además tiene adicciones al alcohol, a las drogas para soportar el dolor. Es horrible. El dolor físico y psicológico de ese accidente. Bueno, en fin. Él también forma parte de Actors Studio, que lo sepáis. Por si os interesa, ¿vale? Y como James Dean es una persona que destaca mucho en este mundillo porque es una persona muy sensible y muy vulnerable. Y sus papeles, él se preocupa de hacer papeles que reflejen eso. No quiere hacer papeles de machote, él quiere hacer papeles de gente torturada como él. Vale, muy bien. Muy compleja emocionalmente. Vale, es muy intenso, igual que James Dean, muy intenso emocionalmente, tiene una mirada muy profunda. Que le hace realmente cautivar a mucha gente, ¿no? Y que gustara a mucha gente, ¿no? Y que le ayude a desarrollar su carrera en Hollywood. Sus papeles son muy complejos en sus películas y todos tienen como conflictos internos. Entonces reflejan un poco a él. La amistad el vínculo prioritario en su vida es la amistad. Y esto lo dijo. En plan de... Qué guay. Que lo sepáis. Pues para una masculinidad ese tipo de cosas. Claro, esta gente rompía muchísimo con la masculinidad de los años 50, que era el machote de western. Ya ves. Es muy reservado, tiene una vida privada muy controlada, por eso os digo que es nuestra, un poco, sabiendo a distancia, nuestra Greta Garbo, porque además, de hecho, se identifica con ella en eso. No quiere que la gente sepa su vida privada, no quiere dar explicaciones ni ponerse ninguna etiqueta de nada, y esto lo dijo en plan de, es que no quiero etiquetarme, que también es como súper potente en esa época. ¿Y esto qué hace? Pues le pasa como a Greta Garbo, que la gente, claro, como sabe muy poco de él, pues es una persona muy misteriosa y se inventa las historias. Claro. Genial. También nosotros. Sí. De hecho, tiene una frase, por supuesto, esto siempre a favor de la fantasía. ¿Qué pasa? Tiene una frase, además, de hecho, que parafrasea a Greta Garbo, aunque luego sabemos que Greta Garbo no dijo esto exactamente así, pero él sí que dijo literalmente, yo sí quiero estar solo.
Vale. En plan de dejadme en paz. Porque claro, era tan guapo y había tanto misterio en torno a él, le sacan parejas continuamente y el tipo lo lleva como Greta Garbo y Cathy Hepburn. Lo llevan mal con la prensa. En plan, el tío se cabrea y decía, bueno, ya es una película preciosa con Elizabeth Taylor, tiene mucha química con ella y además es muy amiga y de hecho tiene una relación platónica, que lo dice. Qué guay. Entre ellos. Sí, él dice que ella es su amor platónico. Pero la gente le empieza a hablar en la prensa de una relación romántica y el tío se cabrea y le dice a la prensa que deje de decir esas cosas, que es ridículo, que no tiene nada con ella. Ella también dice, lo que pasa es que ella lo vive de otra manera, como más relajada, pero él es del cabreo en plan de, es que no soporto más que se digan cosas de mí que no son. En plan, y yo aquí empatice mucho, porque yo entiendo que tú no es así, te ponen este vínculo y ya te ponen estas expectativas y esta imagen de ti que no es, y entiendo el cabreo y esa reacción también visceral de yo no soy esta persona. Vale. No está claro si sentía atracción sexual y romántica, como que nadie tiene claro, ni sus biógrafos ni periodistas tienen claro muy bien cómo era este tío, porque priorizaba la amistad frente a otros vínculos, eso sí lo tienen claro. Empezó a trabajar en Broadway en los años 40 y lo que le hace como que la gente le quiera contratar es que tiene una apariencia, o sea, su manera de actuar es como muy realista. O sea, que que parece que realmente esas emociones forman parte de su vida y las son capaces de transmitir las películas. Tiene una expresión de género que marca, como Greta Garbo marcó el modelo de algunos hombres de la época. Si Greta Garbo marcó por ser una persona masculina y Cathy Hepburn, ellos hacen lo contrario, se van a la feminidad. Entonces, una expresión de género que es la que inspira a James Dean y a Paul Newman, que Paul Newman es una persona que hemos conocido más actual, ¿no? Como que su primera película más famosa es A Place in the Sun, que le valió la nominación al Oscar. Luego De aquí a la eternidad con Elizabeth Taylor. Es que son increíbles. Y luego The Misfits en 1961, que rueda con Marilyn Monroe. Esta película ya pasa el accidente de tráfico, Marilyn también está en la mierda. La verdad es que es muy duro leer sobre ellos en esta película. De hecho, la ruedan con Clark Gable y Clark Gable estaba harto no le soportaba, porque ellos estaban tan mal psicológicamente. Llegaban tarde al rodaje, borrachos, drogados. Estaban tan mal, de hecho, este momento es cuando Marilyn Monroe dijo que solo con una persona que esté peor que yo, y es Montgomery Clift. Hostia. De lo más, sí, eran desesperantes por lo visto, Muy increíbles los dos. Además, es aquí cuando ellos no son amigos, se conocen pero no son amigos, no es como con James Dean. Y como que aquí profundizan un poco más su relación y hay un vínculo entre los dos que yo creo que tiene que ver con probablemente estar en el espectro sexual y romántico. Porque ella sí como que hablaba más de cómo se sentía y él quiere hablar, y él en esta película quiere hablar todo el rato con ella porque dice que las cosas que dice a él le resuenan. Le resuenan, ya. Y es este momento Qué importante encontrar iguales, Y es este momento de Marilyn Monroe diciendo, yo no me siento identificada con esto que estáis diciendo de mí, ni el tema del deseo sexual, todo esto. Vale. Tiene esta relación cool platónica con Elizabeth Taylor, toda su vida, precioso. Y Elizabeth Taylor decía que era una persona muy reservada y muy sensible, muy afectivo con sus amigos, pero también muy selectivo. No dejaba que poca gente entraba en su vida. No estaba interesado en el romance tradicional y menos en público. O sea, esto dice Elizabeth Taylor, que era una persona increíble que leía a todo el mundo, que sabía que no era normativo en ese aspecto. Y la tía lo sabía leer. Obviamente porque tú también algo te resonaba. Era muy amigo de Marlon Brando, que decía que era una persona muy intensa y muy difícil de conocer en profundidad, porque era una persona muy privada. Lisa Smith era una periodista que habló de él, que decía de él que tenía amistades muy cercanas con hombres jóvenes, sin más, pero que le llamaba la atención eso. En fin. Luego están Douglas Thompson y Patrick McGilligan, que son sus biógrafos y que decían de él que era una persona muy afectiva, muy privada, muy emocional y muy intensa con sus amigos, pero que no estaba nunca centrado en el romance. Sus vínculos afectivos eran muy profundos, pero no pasaban por lo sexual o lo romántico. Esto lo dicen sus biógrafos. ¡Wow! A ver, algo sabrían de él, También lo digo. Obvio, pero es que está clarísimo, pero como no sabemos estas cosas antes. Pues porque es guapo y hacen un borrado, la Peñalo te hace un borrado. Hay que hacer un póster de todas estas personas. Sí, un póster bien, en una bandera, un póster y... No era amigo, ya sabemos que James Dean sí que era amigo,
¿vale? Que se admiraba mucho en Big White. No era amigo de Marilyn Monroe, pero compartían el mismo círculo social, bueno, al final el mundillo. Trabajaban juntos en la película esta de Misfit, donde profundizaban más en su relación. Compartían una gran afinidad por la presión de la fama y de Hollywood y de cómo les afectaba. O sea que ellos habían hablado de cómo eran conscientes de cómo les afectaba esto. Los dos lo llevaban mal, ya sabemos que muy mal. Y esto fue lo que les unió. Se admiraban mutuamente, ella por su intensidad emocional y sensibilidad y él por su vulnerabilidad y humanidad. Me parece increíble que vuestra relación, además que lo dijesen públicamente, sí. Que no compitiesen, sino que se apoyasen. Esto me encanta. Es que solamente la mejor. En el rodaje de A Place in the Sun, que le valió una nominación al Oscar, intentaron echarlo. El director intentó echarlo porque sospechaban que era homosexual, porque por lo visto le vieron en una calle donde frecuentaba la peña gay y le dijeron, no seas tú, marica, porque estás fuerísima, porque yo no quiero mala publicidad para mi película. En esto entró en acción Elizabeth Taylor, que ahora estoy dudando, no sé si es de aquí la eternidad o en A Place in the Sun también estaba con ella, no lo sé. Entró en acción de Elizabeth Taylor y le dijo, ni de coña, porque es un actorazo, porque el papel lo hace increíble, porque esto no es un motivo para echar a una persona. Y otra persona que entró en acción fue la mejor, que se presentó allí, Katharine Hepburn, y le dijo al director, ¡qué grande! Escúchame una cosita. Esto es asexualfobia y no te estás enterando. Claro. ¿Qué le estás diciendo al chaval? ¿Es un máquina? Es que me gusta imaginarle así. ¿Es un puto máquina? A ver, ¿qué va a pasar? A ti te da igual lo que haga o deje de hacer. La tía ya sin negar nada, que me parece muy potente. Ya. Entonces, increíbles tantos defendiéndole y cuentan las historias que yo apuesto por la fantasía, ya que era verdad que la Katharine Hepburn, después de terminar de cantarle las cuentas al director, le echó un escupitajo a la cara y se piró. Es que solamente alguien como ella, tan increíble, coge y dice, pero tú qué dices, payaso, ya ves, te escupe en la cara y se pira. Ya ves. Querían echar a una persona que después esto le valió un Oscar, para que veáis lo que son los prejuicios. En fin, esta es un poco, bueno, tuvo este accidente de tráfico, le desfiguró la cara, le limitó mucho la hora de trabajar, él había construido su carrera en torno a esta imagen física también, a esta profundidad en su mirada, ante la belleza, y esto le dejó fatal. Además fue un año después de perder a James Dean, que era amigo suyo. Voy a ver una foto. Y bueno, sus papeles desde entonces fueron también en relación, tenían que ver con ese físico también. Eran hombres, le costaba mucho mirarse al espejo, y sus papeles reflejaron lo mismo, gente torturadísima, con muchísimo dolor, que no se soportaba a sí misma. En fin. ¿Es este? Pues tampoco está tan... No, claro que no, pero para él... Ya. Pues fue un palo muy grande. Bueno. Así que también pasó eso después de lo de James Dean, o sea, no sé, me imagino muy... No sé, como que no se termina de recuperar, además sufría mucho dolor y pues eso, tuvo adicciones y una vida muy, muy jodida. Ya. Así que esta es... Montgomery Clift. Vamos ahora con Marilyn Monroe. Dos señores, para que luego digáis. Eso es, señores, señores. Los tenéis. En fin, vamos ahora con Marilyn Monroe, que nace en 1926 en Los Ángeles y muere en 1962. Se llama Norma Jean Mortenson. Marilyn Monroe es un nombre artístico. Tiene una infancia terrible de abandono. Su madre está enferma, su padre ausente, no sabemos nada de su padre. Su madre estaba enferma y pues eso, la deja, no puede atenderla. Y esta chica pues termina en orfanatos, casas de acogida, abandonada, sufre un montón de abusos. Terrible. Esto obviamente que la vida te tiene que marcar, ¿sabes? Total. Lo que pasa y obviamente que tienes que tener problemas de confianza. Cuando tienes abandonos, tienes problemas de confianza, obviamente. Pero vamos a ver, una cosa es esto y otra cosa es buscar esto... usar esto como excusa para decir que no es asexual o romántica. Ya, total. O sea, esto es hombre, todo el mundo nuestra identidad, o sea, todo el mundo nos configuramos en base a lo que vivimos. Entonces, la gente heterosexual no es heterosexual porque ha vivido de la infancia que ha vivido. Sí. Es como, claro. Entonces, no, muy horrible esto. En fin, es verdad que tiene una vida marcada por la necesidad de afecto, es muy sensible, una persona muy sensible, muy vulnerable, que siempre está buscando apoyo emocional y que su vínculo principal son las amistades también. Tiene 3 matrimonios complicados e infelices porque, claro, hasta qué punto esta tía encajaba en este tipo de relación. Total. El primero es James Dougherty,
que es de 1942 al 46. Aquí era muy joven, se casó un poco en plan de... A ver qué onda. Sí, a ver qué onda, total. El segundo es muy famoso, es Joe DiMaggio, que era un jugador de béisbol, me parece, muy famoso, que dura nada, no sé si llega un año, 1954. Y ella habla en su libro, después lo hablamos, pero habla en su libro de este matrimonio. Y luego el último es con Arthur Miller, del 56 al 61, que también Arthur Miller tiene algo que decir sobre este matrimonio y cómo se configura. Lo que caracteriza a los tres es que ella está buscando apoyo emocional y estabilidad. Realmente el matrimonio le da igual. Me da igual. Es una sex symbol, es considerada la sex symbol por esta experiencia en la historia. Total. Y esta imagen es toda una estrategia de carrera. No tiene nada que ver con ella. Y ella asume esto. Ya ves. Ya vemos que James Dean también lo asume, pero yo creo que James Dean lo lleva bastante bien en comparación a cómo lo va a llevar ella. Que tampoco lo mismo ser un tío que una tía, obviamente. En fin. Empieza siendo modelo y haciendo papeles menores hasta las finales de los años 40. Sus películas más famosas están en los años 50, que la primera es Los caballeros las prefieren rubias. En el 53 siempre hace como sex symbol y graciosa. Cómo casarse con un millonario en el 53 también. Tengo de 7 Years Each, entiendo que es con faldas a lo loco, porque tengo apuntado que es la imagen esta de la falda famosa, que se levanta el vestido en el 55. Some Like It Hot, que no sé cómo es en castellano, es el 59 y es su personaje como más complejo, ¿no? Aquí empieza la complejidad de sus personajes. Se la juzga un poco como rubia tonta, pero la tía en verdad es muy lista, muy culta y detrás de estos personajes para ser graciosa. Hay un montón de trabajo en técnicas como actriz, de preparación y muchísimo estudio y actuación. Es famosa también su historia. No sabemos exactamente qué historia con John F. Kennedy. No sabemos qué historia. Pero sí lo que todo el mundo coincide es que está sobredimensionado por la época y por quién era él. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar un poco de My Story, que es la biografía que empezó ella a escribir sobre sí misma en los años 50, cuando estaba a tope en su carrera. Pero que no se publica hasta 1974. Wow. Y que la escribe con ayuda de Ben Hedges, que es un guionista de la época, que es amigo suyo, que a mí me parece increíble que tú vayas largando y él escribiendo. Entonces, claro, yo sí, de verdad, necesitamos una persona así en nuestra vida. Entonces, aquí en My Story se ve un poco la contraposición de la construcción de su imagen pública, ¿no? Como rubia glamurosa, sex symbol, sexy, etcétera, versus a realmente una persona muy inteligente y muy autoconsciente de lo que está pasando a su alrededor y la imagen que se han hecho de ella y de cómo lo vive, ¿no? Es dura porque habla de su vida en general, entonces hay partes de abandono, mucho sufrimiento, violencia sexual, ya ves. Entonces es durita. También se habla del romance con Joe DiMaggio, ¿no? Que es este matrimonio que tuvo tan mediático con este señor. Y ahí he apuntado algunas frases porque me parecen como increíbles. Yo quiero leerlo porque es que me parece muy interesante. Y una que me gusta mucho es que dice: Hollywood es un lugar donde pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Wow. Cuando estaba hablando sobre la explotación y de cómo sobrevivir en Hollywood. Wow. Sí. No entendía por qué tenía tanto de sexy, lo dice en el libro, ni por qué atraía tanto a la gente, porque ella ni pensaba en el sexo, ni quería ser seducida, aunque la encontrasen atractiva. No. Si esto no es sex. Total, es nuestro discurso. No cambió cuando se casó. ¿Ah? Y de hecho dice que Joe DiMaggio lo sabía, pero como que le da igual. Y esto está bien, pero ella dice que en parte que cree que no es porque asuma como es ella, sino porque no lo entiende y le da igual, como que no se entera. Sí, que no quiere, que no hace ni el esfuerzo de entender. Es como no lo entiendo, Mari, ya está, eso que es. te calles, ¿sabes? Un hombre que la besó una vez le sugirió que podría ser lesbiana y ella dice que no le contradijo porque pensó que podía ser. Porque si pensaba, si no me atrae él, claro, puede ser. Será porque me atraen las mujeres, pero que luego, después de reflexionarlo, experimentar y tal, se dio cuenta de que no, de que las mujeres no le atraían de esa manera. No. Tiene otra frase que dice: la gente me miraba como si yo fuese un espejo. No me veían a mí, veían sus propios pensamientos lascivos. En plan de que ella es un reflejo de lo que desean los demás, pero que ella no está fuerísima de esa realidad.
O sea, bueno, tengo apuntado lo de no quería que me besara ni soñaba con ser seducida, que es literalmente lo dice. Luego, tengo una que dice así como que atrae a la gente como piedra, como si fuera una piedra preciosa, y se refiere a que atraía a la gente como algo superficial. En plan, como un objeto. Vale, No por ella misma, sino por... Total, sí. Luego, decía, quería ser yo misma y no solo una rareza con la que hacer dinero, por parte de los traficantes de sexo de los estudios. Wow. Que literalmente dice traficantes de sexo. Wow. Tío, ¿sabes? Es fortísimo. Y luego una cosa que me recuerda mucho a Greta Garbo, que dice, la desnudez y el sexo son las cosas más comunes en este mundo. Aún así la gente actúa como si fueran algo que solo ocurre en Marte, en torno a la desmitificación del sexo. Qué guay. Y de estar desnuda, y del cuerpo. Elizabeth Taylor era amiga suya también, que es que Elizabeth están todas. Elizabeth es la amiga de todo el mundo. Es como la Mariliendre de las polleras. Es nuestra Mariliendre, Elizabeth Taylor. Total. Decía que tenía mucha necesidad de apoyo y de afecto emocional, pero que estaba muy desconectada de las expectativas sexuales de los demás y que no encajaba en los patrones románticos. Esto lo dice Elizabeth Taylor, no lo digo yo. Tío, es que Elizabeth Taylor tiene una mente... Elizabeth Taylor, si no sarro, poco le falta. Ya, no es lo que tú dices, o sea, tiene que estar como muy fuera de todo para ver eso. Para ver todo esto. Y para decirlo en esta época, ¿sabes? Sí. Luego sus maridos, decían de ella que era una persona muy sensible, emocionalmente muy dependiente y que buscaba conexión y estabilidad y confianza en los otros, más que cualquier otro tipo de conexión romántica o sexual. Ya ves. Esto lo decían sus maridos, ¿no? Vale. Y hasta aquí tenía porque no quería profundizar más. Sí, encima uno cortito está bien. Ha quedado uno cortito. Madre mía, Adela, pero ¿cuánta información has traído? Yo me quiero leer todo esto. Bien podría haber seguido yo hablando de Elizabeth Taylor, de Barbara Sedgwick, que es otra persona que habla, de Bueno, haremos otra parte. Si vosotros creéis que ha terminado Hollywood, ya os digo yo que no. El año que viene, más y mejor. Y si, no sé, podemos volver a los 30, podemos quedarnos a los 50 o podemos incluso saltar a los 60, que yo ya... O hacer un repaso de lo que nos hemos quedado por el camino y seguir. Sí, o seguir hablando de Greta Garbo y de Catherine Hepburn, porque lo podemos hacer. Así, hasta el infinito. Hasta el infinito, porque son mejores. Pensad qué momento nos da Catherine Hepburn yendo a los machirulos y escupiéndoles en la cara. Ya. Es que... No, tío, son perfilazos que dices tú, madre mía. Y sí, tía, esta gente pues podría ser lo que fuera, porque en verdad no sabemos realmente cuál es su orientación, es otra época, no sabemos cómo se identificarían o si se identifican con algo, porque Montgomery Clift ya era una persona que decía muy claro que no se quería identificar con nada, pero que realmente tiene una vibra sexual y romántica, claro, sobre muy potente. Sobre todo es abrir la puerta a que es posible, claro. Y que no está, y que por ser una persona, pues eso, sexualmente deseada, no quiere decir que tú participes de eso. Entonces es increíble. Claro. Bueno. Así que nada, son gente también que otra peña se identifica con ellas, y está bien, no pasa nada, o sea, no estamos aquí para competir, así como a ti como marica te identificas con Jess Dean por su expresión, por las posibles relaciones que haya podido tener con hombres de cualquier tipo, hayan sido platónicas o por lo que sufrió, o lo que sea, también, claro, por esa violencia, ¿no? Es que es transversal, por esa plumofobia, claro. Total. Que esto no es una competición, que también te vale, ¿sabes? Pero que lo que no puede ser es que digáis que no podían ser como nosotras, porque sí creo, sobre todo Marilyn Monroe, obviamente que... Le faltó sacar la bandera, también te digo, claro. Efectivamente. La diseñó así ella. Sí, ojalá sufrió terapias de conversión. Ojalá... Wow. Sí. La biografía es fuerte. Ojalá hubiese tenido la posibilidad de identificarse, aunque no lo dijese públicamente, pero por lo menos que no le generase este sufrimiento, porque sufría muchísimo. Totalmente. Igual que Montgomery Clift, ya vimos... Porque Jess Dean pues vive muy poco y pues a lo mejor, si hubiese vivido más, a lo mejor también hubiese sufrido más, no lo sabemos. Yeah. Pero bueno, que ellos sí que han vivido más y les hemos visto sufrir mucho, ¿no? Alcohol, drogas, y eso, para que entre ellos, que lo que les unía era la desgracia, que joder, que Marilyn Monroe dijo, eso lo he visto una persona peor que yo. Ya, este tío. Total. Y que lo que se une esa desgracia. Pues tiene que ser muy difícil. Porque cuando qué horror. El código Hayes también. También, si nosotros hubiéramos vivido una época así, hubiese sido muy complejo. Sí. Porque es como sentirte sola, sentir que hay algo roto en ti que no funciona, porque eso no te lo puede quitar nadie. Porque viviendo en una sociedad que funciona de una manera diferente. Una época ultra normativa. Aislarte. Y el código Hayes penalizándote. Sí. Porque es verdad que Greta Garbo y Catherine Hepburn son anteriores a esto. Y quieras que no, ves como cierta. Aunque también estaba súper mal visto.
Pero tía, no sé cómo... También ellas tuvieron mucha suerte. Pero que las ves como desde otro punto. Sí, ya entiendo. Desde otro punto. Sí, no sé, a mí me parece súper complejo. También eso, como pensar, vivir pensando que te pasan cosas, que lo tienes en bandeja también, porque encima todo el mundo te desea, tal, y tú no entender esos códigos, y tú ves decir, que no... algo me tiene que pasar. O sea, tiene que ser muy complejo, porque es como no tener iguales, no poder hablar esto con nadie, no sé, tiene que ser muy difícil, la verdad. Y estar en el ojo del huracán, que esto... Claro, es que encima de eso, tú todo el rato, a Montgomery Clift todo el rato le estaban como achacando parejas, recordándole, pues eso, en plan, las expectativas que había sobre él y cómo haciendo una idea de él, y hay gente que lo puede llevar mejor, que le da más igual, y hay gente que no. Total. Que no soportamos en plan que nos pongan, que te borren de esa manera. Ya, total. Bueno. Así que muy, muy jodido. Bueno, seguiremos. Unos máquinas. Sí. Ya veremos en abril. Temas 1000 tenemos. Pero no sabemos de qué hablaremos. Bueno, ya hablaremos de algo. Yo qué sé. Siempre podéis dejar en comentarios. Bueno, también vamos a Barcelona y todo. Ay, es verdad, no, hay que hablar. Vamos a Barcelona el 11 de abril porque con nuestras compañeras de ACAL, de la Asociación Catalana de Asexuales, ahí en Cataluña, en Barcelona, va a hacer unas jornadas increíbles por el Día Internacional de la Sexualidad. Así que pasarse. Y para allá que vamos nosotras a ver qué onda. A escucharlas y a compartir. Sí. Muy bien. Pues nada, nos vemos por ahí quien quiera. Y para si allá, no, pues esperad otro podcast que vendrá después. Algo os contaremos. Unos vídeos ahí grabaremos en planos cortos, comentando. Ya que viajamos y conocemos el mundo. Claro, mira, el tren ya tenemos que hacer en el viaje. Vale, eso está bien. ¿Aprovechamos quizá el tren para hacer un directillo? Venga, y contamos algo. Sí. Lo que sea. Puede ser. Bueno, chiques, pues nada, disfrutad. Sí, y... Ya te hayamos terminado, ya no grabamos más hoy, que vais a vernos con la misma ropa 25 meses. Ya pero hasta que no. Abril, nada. No, esto saldrá, no va a salir... Claro, es que la semana... O sea, estamos el 15 de marzo, para que nos ubiquemos. Pues si pasa mañana algo y pensáis que es que no hablamos de la actualidad, como nada. Sí. Entonces, pues probablemente la semana que viene publiquemos el de febrero. Sí, y luego ya en abril. Y no, la última de marzo. O la última de marzo, venga. Semana Santa publicamos este. Sí. Que os va a venir muy bien para la Semana Santa. Pues ya veremos. Y luego ya en abril, pues ya veremos. Eso es. Claro. Bueno, chiques. Muchas gracias. Nada. Adiós. Chao.